Buenas tardes. Vamos a realizar una entrevista para un trabajo de la asignatura de Historia de la carrera de Educación Primaria para la Universidad de Florida. Empezamos con conocer tu nombre y tu edad. Mi nombre es María Teresa y mi edad 60 años. Bien, ¿qué recuerdos tienes de tu infancia? Soy la cuarta de 11 hermanos y bueno, que hemos vivido en varios sitios. Yo nací en Villanueva de Córdoba y allí estuve hasta los 4 años. A partir de los 4 años mi padre lo trasladaron bueno, él se fue a la mina y estábamos en un poblado minero y mientras hacían el poblado minero estuvimos viviendo en unas chozas sobre un mes o así. Y allí pues dormíamos todos juntos y nada, nos hicieron el poblado y a él se lo llevaron a un pantano que estaba de vigilante. Allí estábamos solos en medio de la nada. El nuevo pantano de Peñarroya se halla situado en el Alto Guadiana y el embalse de 46 millones de metros cúbicos atenderá al riego de 8.500 hectáreas. El ministro de Obras Públicas, don Jorge Vigón, después de asistir al acto de la bendición, inaugura la obra y descubre la lápida conmemorativa. Antes de aprovechar el agua en el riego, se producirán 4 millones de kilovatios hora anuales en el salto de pie de presa, y también será de mucho interés el abastecimiento de agua potable para Tomelloso, Argamasilla y Alcázar de San Juan. En este acto habla el gobernador civil de... Pues mi madre era ama de casa porque con 11 hijos no podía trabajar en ningún sitio, claro, ni había dónde trabajar tampoco en aquella época. Ya con cuidarnos a nosotros y la casa y demás, y hacer la comida, yo creo que tenía suficiente. Y mi padre, pues primero estuvo de guarda en el pantano y luego en la mina, porque allí era un poblado minero, se dedicaban a las minas, es de lo que trabajaba. Y estudios, pues mi padre él sí que aprendió a leer y a escribir, pero tenía estudios cero. Y mi madre también sabía leer y escribir, pero tampoco tenían estudios, habían ido lo justo al colegio. Cuéntanos alguna anécdota que recuerdes de tu infancia. Bueno, de mi infancia recuerdo muchas anécdotas, porque eh, nosotros hemos vivido cosas que, bueno, mucha gente igual no, de vivir en una choza, de conocer el carburo y el candil, que mucha gente no sabrá ni qué es eso. ¿Y qué es? ¿Y qué es? Pues cómo nos alumbrábamos. Mis abuelos vivían en el campo y no había luz eléctrica y nos alumbrábamos con un candil o un carburo o de tener un brasero pero con brasas, ir a hacer picón con mi padre para poder encender el brasero. ¿Qué es el picón? Picón es cuando pones la leña, bueno, allí se les llama picón, aquí son brasas, como para hacer la barbacoa que se hace ahora, pues eso se ponía en el brasero para calentarnos. O ir a pescar con mi padre y querer enjuagar un pez que se me escapase, porque yo veía que se había ensuciado y iba a enjuagarlo y se me escapaba. O ir con el burro a por la leche y el burro echaba para adelante la cabeza y mi hermana y yo nos callamos porque nos íbamos para adelante. O meternos ¿Cuántas personas ibais en el burro? pues en el burro a veces hasta cuatro, porque los burros llevaban allí que se llaman aguaeras, que son lo que lleva a los lados, y nos metía mi padre, que éramos pequeñas, o ir con mi padre en la moto, y como las carreteras no eran como las de aquí, que están asfaltadas, allí eran de piedra, pues resbalar la moto y caernos también. Y bueno, muchísimos más recuerdos. Mi padre estuvo de vigilante en un pantano, estábamos allí solos también viviendo y bueno, anécdotas del pantano, de bañarnos, bueno, de vivir felices, aunque no había tantas cosas como hay hoy en día. Yo entré al colegio con 6 años
y entré a un colegio interna. Entonces era un colegio de señoritas que se llama hoy en día, que al vivir en una aldea no teníamos acceso a ir al colegio y mi abuela, que todo lo andaba, pues por mediación de ella nos internaron a las 4 mayores en un colegio que solamente salíamos en vacaciones de Navidad, de Pascua y del verano. Íbamos a ver a mis padres. Y bueno, como digo, empecé con 6 años ahí. Ahí dormíamos, comíamos, lo hacíamos todo. Y ellos nos llevaban a la escuela que había en el pueblo ese que estábamos, que era Pueblo Nuevo, Peñarroya Pueblo Nuevo, en Córdoba. Ahí nos llevaban al colegio. Entonces teníamos el colegio como todos los niños, más luego las clases que nos daban ellas aparte. Fueron mis primeros reyes, puedo decir, con 6 años, mis primeros juguetes. Allí llegaron los reyes para todas las niñas y niños que estábamos allí. Nos admitieron en el colegio interno, se llamaba Escuela Hogar, Fray Albino, de Peñarroya Pueblo Nuevo. Pues fue una selección de algunos niños, no todo el mundo tuvo acceso, y dijeron nuestros nombres por la radio. Pues bueno, yo con 6 años aquello fue emocionante, que dijesen mi nombre por un aparato de radio, que yo no sabía ni lo que era, pero oí mi nombre. Estábamos 50 niñas y 50 niños aparte, separados por unos patios. Nos juntábamos en el comedor a comer, pero de lo demás estábamos separados. Hacíamos algunas actividades juntos, pero el comedor era en el único sitio que coincidíamos, pero las mesas también, los chicos en una zona y las chicas en otra. Ellos tenían su patio, nosotros el nuestro, no nos juntábamos. En el fin de curso, si hacíamos teatro, cositas de estas, sí, que nos juntábamos para verlo, pero para participar tampoco. Ellos hacían sus obras por un lado y nosotros por otro. Sí, era así. Y para jugar, de hecho, jugábamos nosotros a baloncesto, a básquet, que nos llevaban a Córdoba a competir. O sea, puedo decir que el tiempo que estuve allí muy bien, porque nos enseñaron, a nosotros nos levantaban a las 7:30 para hacer gimnasia, nos duchábamos y desayunábamos y nos llevaban a la escuela, porque aquello era como nuestra casa. Y luego llegábamos, hacíamos los deberes, pero juntarnos con los chicos no. Y las escuelas donde nos llevaban tampoco eran mixtas, eran solo de chicas. Los chicos iban a su escuela y nosotros a la nuestra. Y ahí transcurrió de los 6 a los 12 años estuve en ese colegio. Pues bueno, una experiencia positiva porque por lo menos pude estudiar, cosas que a lo mejor en aquella época y donde yo vivía, pues muchas de las niñas y niños no tenían acceso a los colegios. Bueno, en el colegio que estuve interna teníamos profesoras, no era de monjas, eran profesoras. Y bueno, sí, algunas de ellas, pues sí, que me causaban, yo las veía pues como muy guapas, eras pequeña y yo quería ser como ellas, de mayor. Siempre pensaba, ¿cuándo seré yo así? No sé, una cosa que siempre me ha llamado la atención, porque pensaba eso, ¿cómo nos queremos hacer mayores cuando somos pequeños? Y luego, qué tontos somos. Somos mayores ya toda la vida. Y otra profesora que también me marcó mucho cuando estuve en Sevilla, doña Amparo, que me acuerdo de su nombre, porque bueno, era de estas profesoras especiales que te marcan, aunque solo estuve un año con ella. Luego cuando me vine a Valencia nos escribimos un par de cartas y bueno, sí que fue que me marcó un poquito más. Pues cómo iban vestidas las profesoras, pues con farda por debajo de la rodilla, eso sí que lo recuerdo, sus suéter bien ajustados y bien, solían llevar suéter y chaquetita, que eso se llevaba mucho, y unas faldas por debajo de la rodilla. Nosotras íbamos vestidas también con falda, nunca pantalón, con falda por debajo de la rodilla y nos ponían un babero de estos de cuadros y curioso porque en el colegio que estaba interna no te podías manchar, por cada mancha le teníamos que dar, claro, ahora os reiréis, pero era una peseta por cada mancha y eso era mucho dinero para nosotras. Nos contaban las manchas todos los días para que no nos manchásemos. Y otra profesora que también es una cosa que se me ha quedado,
que todos los días nos ponía en la pizarra el día y el año. Y siempre nos decía la misma frase cuando entrábamos, después de buenos días y saludar. Fijaros bien en el día de hoy, porque no se volverá a repetir. Y es una cosa que también se me ha quedado marcada. El aula de mi colegio, de donde nos llevaban, eran pupitres de 2 con sus sillas. Estaba la mesa de la profesora enfrente nuestra y la pizarra, no había nada más. Y donde estábamos internas, lo mismo, donde hacíamos los deberes, estábamos en pupitres también de 2 con sus sillas y la mesa de la profesora y la pizarra. No teníamos nada más. El material que teníamos, pues bueno, libretas, los cuadernillos de rubio y lápiz. Nosotros siempre lápiz y goma. No teníamos bolígrafos, ni plumas, ni nada de esto, ni rotuladores. Lápices de colores, los de alpino, que entonces había. Y poco más. Nos enseñaban a leer, a escribir, las tablas. Eso sí, si no te sabían las tablas, con la regla en la mano. Pon la mano, pumba. Y te daban. En especial, ¿qué me gustaba más? Pues creo que el recreo. No había ninguna materia así en especial que me gustase. Tenía que hacer todas y las hacía, pero no había nada en especial, sinceramente. Sí, exámenes, claro que teníamos, y vuelvo a decir, nosotros doble, porque nos ponían exámenes en el internado, más los exámenes para pasar de curso de la escuela que íbamos. Nosotros íbamos a la escuela estatal, la que tenía allí el pueblo, más aparte las enseñanzas que nos daban en el internado, que eran... ¿Sacaba buenas notas? Pues sí, sacaba buenas notas, aunque reconozco que a mí no me gustaba estudiar, lo reconozco. ¿Qué voy a decir otra cosa? No me gustó nunca. ¿Te ha servido para algo lo que has estudiado en el colegio? Por supuesto, y las enseñanzas, hoy doy gracias de haber ido a los dos. En aquel momento no lo entendía porque tenía que estar separada de mis padres. Bueno, tenía suerte porque tenía 3 de mis hermanas allí conmigo, porque nos internaron a las 4 mayores. Pero yo entré con 6 años, vuelvo a decir, claro, con 6 años tú no entiendes que te lleven a un internado y que no veas a tu madre ni a tu padre todos los días, todas las noches, como están los niños que te arropan, te dan un beso. Pues no, allí yo no me arropaba a nadie ni me besaba a nadie. Y más de una noche, pues sí, lloraba con 6 años, claro, acordándome de mi madre, de mi padre, y no, vuelvo a decir, no entendía por qué tenía que estar allí. Pero bueno, hoy lo agradezco porque sé que si no, no hubiese, pues no tendría las enseñanzas que tengo. Bueno, sería la persona que soy, no lo sé. Así que sí, estoy contenta y agradecida de haber ido al colegio y de las enseñanzas que he tenido, por supuesto que sí. ¿Te acuerdas de alguna canción para enseñarte alguna cosa o de algún método específico para enseñarte o las tablas de multiplicar o los ríos o algo así? Ah, sí, los ríos, y era con cancioncita, el niño nace, ¿eh? Esas cosas sí. Ahora ya pues casi ni los recuerdo, pero sí. Y las tablas también cantando. Las decíamos cantando también y también te las aprendías. Y bueno, que sí que fue una etapa. No, eso ya no. Una, pues lo que decíamos, 2 por 2, 4, pues todos repitiendo, todos. Pero además no una chiquilla solo, ¿no? Sino toda la clase. Lo hacíamos juntas. Y sí que se te quedaba, claro. Pues era un método que tenían entonces y que pues sería bueno cuando lo hacían. Ahora habrá otros y también serán buenos. Como anécdota, pues que hice 2 veces la comunión, porque el primer año, con 7 años, hice la comunión. Y al año siguiente, pues no había muchas niñas. Y como era un colegio, como he dicho, interno, y teníamos que ser, bueno, para ellos eso era importante, el grupo que fuese bien, tanto de niños como de niñas, me volvieron a vestir de comunión. Bueno, allí íbamos de marineritas con farda
escocesa y no nada traje de comunión, ese era el traje oficial del colegio. Y volví a hacer la comunión. A mí, claro, me dijeron que no me tenía que poner cuando el cura dijese otra vez para comulgar, pero yo, como no me enteré mucho, me volví a poner y comulgué 2 veces, hice 2 veces la comunión. Bueno, pues otra anécdota, estando interna en el colegio, fue Franco a inaugurar allí el pantano que hicieron, que ahora no me acuerdo cómo se llama el pantano, pero el pantano de Peñarroya Pueblo Nuevo, fue a inaugurarlo y fue allí también a la escuela hogar donde estábamos nosotros. Pues bueno, otra anécdota. Sobre los castigos, pues sí, ponernos de rodillas con los libros en las manos y en la cabeza, darnos con la regla, de ponerte de cara a la pared, si hablabas o si... Bueno, entonces ni se contestaba a los profesores ni nada, eso era porque te pillaban a lo mejor hablando o comiendo chicle que no te lo permitían o no te sabías algo de lo que te preguntaban, porque nosotros los deberes, yo nunca he faltado al colegio porque iba de un interno al colegio, o sea, allí te ponías mala y te tenías que poner muy mala para faltar, o no faltabas, yo no he faltado, no he tenido faltas del colegio. Bueno, sí, falté casi 3 meses en los 11 años porque cogí pulmonía y estuve en cama con penicilina 3 meses, pero por lo demás no he faltado nunca. Pues sí nos mandaban muchos deberes y además a nosotros teníamos el doble porque al estar, como vuelvo a decir, internas, allí ellas nos ponían también trabajos y estábamos 2 horas allí haciendo los deberes de la escuela más los que ellas nos ponían. O sea que o sí tenías que aprenderlo. Excursiones sí que hacíamos muchas, la verdad. Yo mi primera playa fue la que vi, la de Cádiz. Fue mi primera excursión también. Nos llevaron a Cádiz. Y sí, cada año cuando finalizaba el curso nos llevaban de excursión. De pasar a lo mejor 3 y 4 días fuera. Pues con 12 años, como mi padre trabajaba en la mina, lo destinan de las minas que estábamos allí en Córdoba, se lo llevan a las minas que están en Río Tinto, la zona de Huelva, por esa zona. Estábamos entre Huelva y Sevilla, a 80 kilómetros de Sevilla, en un poblado también que se llamaba Vista Hermosa, que pertenecía a Sevilla, pero estábamos más cerca de Huelva que de Sevilla. De hecho, nosotros íbamos a comprar a Nerva, que era un pueblo de Huelva. Lo teníamos más cerca. Y ahí sí que fui al colegio, como ya todos los niños, no estaba interna, y fui al colegio del Castillo de las Guardas. Y allí, como yo iba un poco más adelantada, porque habíamos tenido, al estar internas, nos daban, bueno, pues muchas más clases, aparte del colegio que nos llevaban. Pues bueno, cuando la señorita faltaba o se iba a algún sitio, me dejaba a mí para que cuidase a los que estaban conmigo en el colegio y les pusiese cosas en la pizarra para que fuesen haciendo. Otra anécdota. Pero ahí en ese colegio solo estuve 1 año. La verdad que muy bien, pero solo 1 año. De ahí ya nos vinimos aquí a Valencia. Y fue el año de los 13 a los 14. Nosotros nos vinimos aquí en marzo. Yo tenía que haber entrado al colegio en junio, pero como no me habían matriculado, pues ese año lo perdí. Y al siguiente eran ya los 14 y ya no me cogían. Me tuve que sacar el certificado, que era entonces el certificado de escolaridad en la escuela nocturna. Y me lo saqué. Y me puse a trabajar. Con 13 años ya estaba en el almacén de naranja trabajando, porque entonces no tenías que tener ni 16 ni 18. Con 13 años en el almacén de naranjas de Masanasa. Fue mi primer trabajo. Gracias. Bueno, gracias por la entrevista y espero que os vaya a todas muy bien. Un besito.